Muy buenos días, doctor Jorge Rodríguez Sánchez. Mi nombre es Emílico Beñas Guamán, soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres, la Facultad de Derecho. El tema a tratar hoy es sobre otros mecanismos de cooperación de justicia internacional en el Perú. Usted como abogado, ¿cuántos años tiene laborando? Bueno, muy buenos días, señorita estudiante de Derecho. Es un gusto poder interactuar por este medio digital. Como abogado, tengo 30 años en el ejercicio profesional de la carrera de Derecho en especialidad penal. Ya, doctor, el tema que nosotros estamos tratando como grupo, porque es un trabajo de investigación grupal, es respecto a la cooperación y asistencia judicial, ¿cuáles son los principales mecanismos de cooperación judicial internacional que utiliza el Ministerio Público en el Perú? Bien, son varios, pero especialmente se ciñe al tema de extradición, al tema del traslado de sentenciados y la cooperación internacional judicial, también sobre jurisprudencia internacional. Esto está legislado en nuestro Código Procesal Penal, en el libro séptimo, que nos habla sobre la cooperación internacional de justicia. Ya, doctor, la segunda pregunta que yo tengo es respecto a la extradición y la transferencia de prisioneros. ¿Cómo se maneja este proceso de extradición en el Perú? ¿Cuáles son los desafíos más Eh, comunes en este caso? sí, el tema burocrático es un gran desafío, el tiempo, la demora en el cumplimiento del debido procedimiento implica muchas veces que no se pueda lograr alcanzar el objetivo final, que es el traslado de los detenidos, el traslado de los requeridos por el país donde haya cometido el delito, que dura muchas veces años y para poder cumplir con su finalidad. La burocracia todavía se mantiene en el país, existen demasiados trámites engorrosos que todavía perduran en el tiempo, pese a que contamos ya con las innovaciones tecnológicas que nos facilitan el acceso a la información pública, que nos facilitan las comunicaciones entre estados, pero siempre vamos a tener que sobrepesar todavía el tema de los trámites administrativos y los plazos que la ley establece para que no se transgreda las normas constitucionales al debido proceso y las garantías también establecidas por nuestra Constitución para las personas que están incriminadas en temas de delitos. Doctor, con respecto al proceso común, que tenemos la investigación preparatoria, la etapa intermedia y las audiencias previas, ¿se pueden dar en estos tres procesos, en esas tres etapas, o hay alguna etapa que no se da? Sí, relacionado con la cooperación internacional, Ujú. eh, específicamente después que en el caso de la extradición el requerido es trasladado al país requiriente eh, a través de una audiencia de identificación previa, posteriormente ya realiza la audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva, en la cual ya en el seno nacional, bueno, se logra disponer el internamiento del requerido al centro penitenciario que disponga la Corte que tenga competencia sobre el tema, ¿no? Sí, No hay doctor. objeción, no hay problema. Ay, tengo una consulta respecto al, no sé si usted se ha identificado con el caso del expresidente Alejandro Toledo, donde supuestamente se Sí, le estaba pidiendo para extraditarlo por ajá, delitos de corrupción que ha cometido acá en nuestro país. Sin embargo, el Estado que lo acoge se estaba oponiendo en un tiempo. Entonces, mi consulta es, un Estado, a pesar que hay un delito de corrupción, porque sí aplica el delito de corrupción para de repente trasladar a la persona al país, se está oponiendo. Un Estado sí se puede oponer porque tiene una perspectiva muy distinta al delito.
Por ejemplo, si al expresidente Alejandro Toledo se lo quería extraditar por el delito de corrupción que había cometido en nuestro país. Y no es un delito de política, porque la política no aplica para esta cooperación o traslado de personas. Sí se puede oponer el Estado. Sí, sí se puede oponer el Estado al requerimiento del país de origen donde el requerido cometió el delito bajo ciertos presupuestos legales, como por ejemplo podría darse el caso de que el delito que se está requiriendo no es delito en el país o también tanto de origen como el requerido, o también ya prescrito, el delito prescrito, o también ya existe una sentencia en la cual ya había un pronunciamiento de absolución. Hay diferentes circunstancias en las cuales sí, el país requerido puede oponerse a cumplir con la solicitud de extradición del extraditado, del que se requiere su extradición. En el caso de Toledo, lo que ocurrió no es que hubo oposición, lo que pasó con nuestro expresidente es que él se presenta ante una corte distinta a la que había sido requerida en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, fue en el estado de San Francisco. Y eso fue como una estrategia de la defensa técnica del expresidente para poder ganar tiempo a su favor y todavía, aparte de permanecer en el país eh, norteamericano, incumplir, ¿no? Con el procedimiento, porque efectivamente sí, los delitos por los cuales a él se le estaba refiriendo era el delito de tráfico de influencias y por haber participado, ¿no? En el tema de la construcción de la carretera internacional interoceánica, ¿no? Eh, delito que tanto en Estados Unidos como en el Perú, pues es sancionable. Eso es lo que ocurrió con Alejandro Toledo. Por eso la demora, porque él lo estaba refiriendo del año 2017 y recién después de 2020 ya se procede a cumplir con la extradición y ya hacerlo llegar acá al país. Doctor, respecto a la extradición, ¿quiénes lo solicitan? ¿Qué entidad es encargada de solicitar? Sí, la misma ley lo establece, ¿no? Es la Fiscalía de la Nación. Se tiene que establecer un proceso, una demanda, una solicitud, ¿no? Se inicia a través de la Fiscalía de la Nación para que requiera a la persona, al país donde se encuentra, ¿no? A través del consulado peruano, ¿no? Eh, y para que la autoridad competente en el país requerido cumpla con el procedimiento de extradición. Lógicamente, se tiene que estructurar un expediente conteniendo todos los requisitos que establecen ambos países, y acá viene el tema ya de los convenios, ¿no? Los convenios internacionales que existen al respecto en materia penal. Hay muchísimos convenios, pero específicamente los más saltantes son sobre convenios de terrorismo, por ejemplo, el tema de la criminalidad organizada, que hoy, pues, la Fiscalía de la Nación cumple un papel muy importante, ¿no? Respecto al uso de, de los mecanismos judiciales que a nivel mundial se han instaurado debido a la expansión de la criminalidad internacional. Ya no podemos hablar de la criminalidad organizada nacional, sino internacional. Y ahí la Fiscalía definitivamente ya hemos llegado al estándar de mirar desde un punto de vista globalizado. Si antes existía la soberanía nacional para aplicar nuestras leyes, nuestras normas en materia penal, pues ahora no podemos solos lograr nada. Tenemos que expandir, tenemos que entender que para poder combatir en el caso de la criminalidad organizada, hay que echar mano de la cooperación internacional, ¿no? Porque las redes criminales se han extendido a nivel mundial y es un tema internacional. No vamos a poder lograr un objetivo eficaz y eficiente de parte de nuestras autoridades si no es a través de la Fiscalía de la Nación que logre estos cometidos
que actualmente afectan enormemente a la tranquilidad social mundial. Doctor, yo tengo una consulta cuando, por ejemplo, una persona, un imputado, por así decirlo, cometió un delito y se va a un país, se va fuera de Perú. Entonces, sin embargo, esa persona, el Estado peruano ya lo está requiriendo al Estado, en un caso que se va a España, y sin embargo esa persona no quiere venir a Perú porque supuestamente se le está vulnerando algún derecho. ¿Él puede poner alguna excepción o algún mecanismo para protegerse y no ser extraditado? Eh, Ninguno. Eh, si es que él, como lo había referido, eh, cumple con los presupuestos para que no sea extraditado, ¿no? Ya lo había referido anteriormente, pues nadie puede, contra la ley, contravenir los dispositivos que existen sobre derechos humanos pues en una manera lesiva a su derecho de defensa, puede ser conculcado a retornar a su país si es que no ha cometido ningún delito o si no se encuentra dentro de los presupuestos legales para ser extraditado. Y eso no significa ser reacio o existir oposición, ¿no? Desobediencia a las normas establecidas en los países incriminados en la extradición, en el trámite de la extradición, sino que si es que no existe legalmente, lícitamente, la obligación de retornar, pues están parados sus derechos y puede oponerse. Doctor, yo tengo una consulta. Nosotros como estudiantes de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y estudiantes también en temas penal, ahora como estamos llevando el curso de etapa intermedia, no tenemos, bueno, desde mi perspectiva, no tengo una idea o visión política para este tema, entonces solo son trabajo de investigación. Entonces, respecto al caso de Alberto Fujimori, si bien es cierto, ha sido indultado en nuestro país, a pesar de los delitos que ha cometido. ¿Y qué pasaría si, porque Chile creo que lo está solicitando para ser extraditado por el tráfico de armas, puede el Estado peruano oponerse o sí también podría el señor Alberto Fujimori ser extraditado a Chile para cumplir con el delito que se le está imputando? Muy interesante la pregunta. Es un tema de debate, es un debate jurisprudencial y de cierta manera va a tener que albergar el tema político. Va a haber un enfrentamiento de normas y de ideas, porque si bien es cierto, ya se encuentra indultado, significa de que la situación jurídica del expresidente Alberto Fujimori es de haber adquirido ya o tenido su libertad legítimamente, ¿no? El indulto le concede esa condición jurídica de él estar ya libre. Ahora, el tema de las condiciones de salud eh, ya abraza un rango internacional respecto a acuerdos internacionales sobre la protección de las personas vulnerables. Podríamos causarle la muerte si concedemos esa extradición a Chile, lo que ya implica una ponderación de derechos. En ese sentido, eh, ya los tribunales determinarán jurídicamente en base a estos convenios internacionales donde entran a tallar bienes jurídicos como el derecho a la vida, determinarán, como sí lo hicieron en su oportunidad cuando indultaron a Fujimori, hubo una discrepancia nacional de legisladores, de juristas, eh, todos dieron su voz, algunos de manera favorable, otras personas entendidas también se opusieron al indulto, pero al final toda disposición legal tiene que estar sustentada válidamente, fundamentada, ¿no? Y inclusive echar mano de la jurisprudencia internacional.
y es acá que se deberá pedir ese apoyo de justicia internacional respecto a que la decisión que se tome no conlleve una, un enfrentamiento legislativo entre ambos países, ¿no? Porque siempre tenemos con Chile en diferentes aspectos culturales, sociales, en la historia, desaveniencia por el hecho de ser vecinos eh, territoriales, ¿no? Hemos tenido muchas desavenencias y esto es conocido en el mundo, donde tendrán que eh, dar un respaldo jurídico a la decisión que tomemos nosotros frente al requerimiento internacional de extradición por parte de Chile. Doctor, pero mire, yo estaba analizando el caso, si bien es cierto, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, creo, si más no recuerdo, por la Cantuta y Barrios Altos, entonces él ya fue indultado acá en el país, pero por ese delito. ¿Y qué pasa en el caso? Vamos a suponer que el expresidente Alberto Fujimori no tenga la mayoría de edad, como ya está en una edad muy avanzada y una salud deteriorada, que fuera una persona que sea saludable, un expresidente de repente de 40 años, con buena salud, y entonces el Estado chileno lo quiera extraditar por el delito de tráfico de armas. Ahí sí causaría de repente para extraditarlo porque es otro delito que supuestamente ha perjudicado al Estado chileno. Sí, muy bien. Precisamente yo había enfocado mi respuesta en el tema del estado de salud, del estado, la condición de su adultez, de su mayoría de edad, de la vulnerabilidad que existe como ciudadano por los años en el cual se encuentra de edad. En eso yo había ceñido mi respuesta, tratando de justificar tal vez de que estas circunstancias lo genera una situación singular frente al presidente. Pero si, como usted bien refiere, tiene condiciones óptimas de salud y se le requiere por un delito en el cual él ha cometido allá en Chile, y definitivamente mi parecer es que tendría que concedérsele la extradición. Definitivamente que sí. Doctor, para finalizar, usted como abogado de profesión y dedicado al derecho penal, ¿cómo se podría ahora de repente mejorar este mecanismo de cooperación judicial internacional, de repente para que haya una mejora, ya sea en la información, en cambio de información, o de repente el Estado peruano pueda de repente mejorar en otros aspectos para que haya una buena cooperación judicial internacional? Sí, doctora, eh, se hace muy necesario. Es necesario, es urgente que se generen organismos de defensa internacional, que se generen instituciones eh, que, incriminadas a resolver temas de criminalidad organizada a nivel internacional y de delito común también. Lo es. Estamos en este tiempo que la soberanía establecida en nuestra constitución política del Estado, tenemos que entender de que tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que internacionalizarnos jurídicamente. Necesitamos ese abrazo de las Naciones Unidas. Necesitamos que se generen organismos realmente eficientes y eficaces a nivel internacional para poder combatir la delincuencia. Ya no podemos solamente de manera unilateral tratar de luchar contra la criminalidad organizada. Y es por eso que en la ley procesal penal se ha establecido eh, aspectos legales respecto a, a que la información de los sujetos que están inmersos en delitos y que se encuentran en otros países a través de la cooperación internacional
se brinde la información adecuada, oportuna, completa, utilizando el desarrollo de la tecnología en la cual estamos viviendo para poder realizar los exámenes de bienes, objetos, servicios, eh, respecto a las personas patrimonialmente, ¿no? De las personas que están incriminadas en delitos, cómo tuvieron sus dineros, el tema de los bloqueos de las cuentas bancarias a nivel internacional, ¿no? Los embargos internacionales, incautaciones, secuestro de bienes. Son mecanismos nacionales, pero que tenemos que llevarlo al plano internacional, a nivel mundial, porque es necesario, ¿no? Resulta necesario en la actualidad que contemos con estas fortalezas internacionales de cooperación internacional a través de organismos que creen las Naciones Unidas o, o países que regionalmente estén unidos, ¿no? Hablo de Sudamérica, de Norteamérica, ¿no? Países de otros continentes, ¿no? Doctor, yo le quería comentar, no sé si usted, por ejemplo, yo en la actualidad llevo casos de demandas de alimentos y he visto muchos casos que hay papás que por evadir la responsabilidad de pasar una pensión hacia sus menores hijos, se van. Prácticamente es como si huyeran a otros países. Por ejemplo, tengo un caso de una clienta que el señor se fue a Argentina por no pasar una pensión. Ya, y el señor, a pesar que está con un requisitoria, no se lo puede, se le puede trasladar, o sea, se le puede pedir que se extradite porque no es un delito de transnacional. ¿Usted cree que de repente el Estado peruano debería mejorar un mecanismo para que estas personas puedan ser extraditadas? Muchos padres ahora en el país se están yendo, a pesar que tienen requisitorias, llegan a un supuesto acuerdo con la mamá que le van a pasar la pensión o las liquidaciones que está debiendo, doctor. Sin embargo, se van, no cumplen y ya, y como usted sabe que las liquidaciones de pensiones de alimentos vence a los 15 años la deuda de los 15 años. De ahí ya no, la mamá no lo puede cobrar porque ya cumplió el plazo. Entonces, ¿cómo el Estado peruano podría de repente mejorar en esos aspectos para cuidar el interés superior del niño, ya que esos padres, porque es una, una falla, por así decirlo, algo que se tiene que mejorar para cuidar a nuestros niños y estos papás al menos puedan cumplir, no se burlen de la ley, no se burlen de nuestros niños, doctor? ¿Qué usted nos recomienda en este caso? Bien, siempre comento de que la estrategia política nacional no es preventiva. Siempre nuestra política legislativa, esas resultas de lo que se da o de lo que sucede o del requerimiento social en el cual nos encontramos. No es preventiva, porque si fuera preventiva, nosotros eh, dictáramos normas en las cuales se establecieran estas situaciones que usted me está hablando. Tiene que suceder estos casos para que recién existan proyectos para modificadores de la ley. Y en verdad, la cultura sobre la responsabilidad alimentaria de los padres se ha incrementado enormemente en el país. Y tenemos un aliado para ellos, para estos infractores de la norma alimentaria. Chile, Ecuador, Argentina han albergado a muchas personas que cuentan con sendos procesos sobre omisión a la asistencia familiar. Lo que ocurre es que la ley establece de que los delitos que no superen los 2 años de pena privativa de libertad, pues no procederá a la extradición. Y ahí el legislador a nivel nacional, y puede ser un tema de investigación, podríamos elaborar proyectos a fin de elevar eh, condiciones en las cuales estas personas sean extraditadas, ¿no? Sean extraditadas, variar, modificar las normas a fin de que se pueda obtener resultados positivos. Por ejemplo, el impedimento de la salida, sí está legislado, pero a solicitud de la demandante.
las modificatorias recientes en este año sobre los procesos alimentarios, que en el advisorio, por así decirlo, el juez ahora sí está facultado a requerir de las instituciones públicas toda la información referida al demandado, patrimonialmente hablando, de sus bienes con los que cuenta, de su condición patrimonial respecto a los bienes y trabajos que puede tener. Por ejemplo, SUNAR se encargarán de brindar de oficio, ¿no?, esta información al requerimiento del juzgado. Debería también establecerse normas en las cuales se puede prever esta situación de que el, el encausado en un proceso de alimentos, primera mano, tiene que ordenarse de oficio el impedimento de salida del país. Y eso no se hace. Es por eso que cuando ya la persona se ve con el proceso que va a ejecutarse, evade su responsabilidad, fugándose prácticamente del proceso y trasladándose a otros países donde esperan, como usted bien ha dicho, que transcurre el tiempo y alcanzar el beneficio de la prescripción. Sí, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista, por regalarnos el aprendizaje, el conocimiento para nosotros como estamos formando como futuros abogados. Ya un paso para de repente cumplir nuestros proyectos, nuestras metas y seguir aprendiendo, doctor. Gracias por su predisposición y por su amabilidad también, doctor. Gracias. A ustedes también gracias por la oportunidad y siempre estamos para servir. Bendiciones.